¿Cómo? Porque me han vuelto a cerrar en la cámara, ¿puede ser? Pero, ¿tú no me ves a mí? Yo a ti sí. Ahora, Ajá. ahora nos vemos los dos. Ahí Muy nos bien. vemos bien. Bueno, hola, Estupendo. buenas tardes para ti, José. Buenos días aquí en Chile. Quiero saludar, buenos días, buenas tardes también. Ya son las 12 del día a todas y todos quienes nos están viendo por medio de nuestra conexión de Facebook Live en la página Espera, del Centro Fernando, MB2. todavía no estamos en Facebook. Espera. Ah, ya, ok. Es que tengo Vale, mi estupendo. computador, dame un segundo, porque yo tengo mi computador pegado, entonces no puedo ver el Facebook Live. Estoy solo con el Zoom aquí, porque se pegó mi computador. Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, José, qué gusto hablarte y verte. Ya siento un poco, normalmente las charlas y las entrevistas y tal las suelo hacer desde mi estudio en casa, pero es que me has pillado justo ahora que estaba de viaje porque, bueno, estoy en casa de familiares y, bueno, la cosa es muy complicada, está un poco complicado todo aquí en España ahora mismo, como sabes, con el tema del virus. Y también es fin de Entonces, año y vienen las fiestas y sí, todo, entonces por todo supuesto la junto, gente viene. todo junto. ¿Qué tal estáis ahora mismo con el coronavirus allí en, en Chile? Ahí sí, Hola. ahí sí, que mi Va- computador se había pegado y ahora ya estoy Estás hablando. ahora. Yo te Sí. veo bien. Ah, A veces maravilloso. bien, sí. El mismo Andrés me escribió esta mañana y me dice, hoy no puedo verles porque estoy en el Sí, campo con mi padre y no tengo internet ahora. me lo, comen- me Qué lo, me lo lástima. comentó, me lo comentó. Pero bueno, es que son fechas extrañas. De todos modos, Sí, me imagino que se quedará grabado, con lo cual podrán. sí, esto queda grabado en nuestra página de Facebook. Creo que ya estamos al aire, ¿estamos al aire? Sí, Bueno, entonces aprovecho de saludar a todos y todas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Prácticas Corporales, el penúltimo Prácticas Corporales del año. Estamos hoy día para conversar sobre mimo y teatro gestual con un gran maestro que he conocido por historias de amigos míos, con José Piris, quien, bueno, tendrá mucho para contarnos, como ya sabemos, Andrés, que estuvo este año en enero con nosotros aquí en Chile, que fue alumno de José, nos habló mucho, lo citó todo el tiempo. Entonces, poder cerrar el año escuchando la fuente de ese conocimiento es maravilloso. Hola, José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a mi querido pueblo chileno, tantos amigos míos de Chile con los que he podido coincidir en todos estos años. Me agrada mucho estar con vosotros y poder compartir estos momentos. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Quiero partir preguntándote en esta conversación sobre tu trayectoria en el mimo y el teatro gestual. ¿Nos podrías, por favor, encuadrar un poco en cómo te iniciaste en este camino? Bueno, me inicié hace muchos años ya. He perdido un poco la cuenta, ¿no? Pero estamos hablando del año ochenta y tantos, 85, así aproximadamente, que fue cuando empecé realmente a poner mi mirada en el mundo de las artes escénicas. Yo estuve muchos años estudiando las artes dramáticas, el teatro, la interpretación y la dirección escénica, pero concretamente había una cosa que me enamoró desde el primer momento, y esta cosa fue el cuerpo en escena, ¿no? El trabajo del cuerpo en escena, ¿no? Cómo un cuerpo escénico de algún modo se mueve bajo los proyectores de la luz en un espacio vacío. Me interesaba mucho el trabajo del actor o la actriz como única herramienta escénica antes de entrar a tener en cuenta la palabra como un elemento añadido, o mismamente la escenografía o todos aquellos elementos que van a ir apareciendo posteriormente a lo largo de mi carrera. Pero lo primero que me llama la atención, y de modo muy particular, es ese cuerpo que es una metáfora de algún modo del mundo y que es capaz de ser un cuerpo metamórfico. Y bueno, pues de algún modo había un instinto ya por mi parte en aquellos años, bastante jovencito. Para que os hagáis la idea, yo tenía pelo, tenía flequillo. Entonces, bueno, Fernando, realmente fue ahí cuando apareció un día de modo muy especial. Al final de un pasillo de una escuela de arte dramático apareció un señor con el pelo cano,
con la cara arrugada como un mapa, como el mapa de su vida realmente, ¿no? Y con un cierto estilo a la hora de andar y a la hora de hablar y a la hora de moverse. Y yo dije, ¿y este señor quién es? Bueno, pues un compañero me dijo, bueno, este señor es Marcel Marceau, que viene a dar una clase magistral precisamente ahora. Es un señor que no utiliza la palabra, que hace mimo, que es una eminencia en todo el mundo y bueno, coincide que está actuando ahora mismo en el Teatro de la Ciudad y ha venido a dar una charla a los alumnos de la Escuela de Arte Dramático. Yo fue la primera vez que tuve relación con un profesional del mimo de gran talla, vamos a decir, y a partir de ahí, después de estar 2 horas y media escuchándole hablar en francés, mover esas manos maravillosas que tenía y hablar de toda la poética del mimo y ese mundo maravilloso que él también conocía, yo cogí y me fui detrás de su marcha sobre el lugar y hasta hoy, he estado muchísimos años con él en Francia, estudié primero en su escuela, luego participé en el laboratorio de creación sobre el trabajo del mimo, hasta que en un momento dado con ciertos compañeros míos volvimos a España y allí tomamos independencia propia, ya en Madrid, con la compañía que había fundado ya en el año 92 y a partir de aquí he empezado toda mi andadura profesional que bueno, ha dado muchísimos derroteros de todo tipo. Llevo trabajando como pedagogo de modo regular todos los años, desde el 2000, desde hace ya 21 años, y empecé en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y luego he estado en diferentes universidades, como la Universidad de Kent o la de Antonio Nebrija, hasta que decidí en un momento dado, entendí que no eran las escuelas superiores de teatro, las universidades de teatro y de artes escénicas donde yo me movía bien y decidí montar mi propia escuela y mi propia pedagogía, que es la que hoy de alguna manera dirijo desde hace ya 12 años, que es la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nuevo Colombier, que es su base está en Madrid y ahora mismo a partir de este año tenemos nuestra otra pequeña escuelita en Santander donde yo gestiono los regulares y bueno pues en principio se ha visto mi trabajo desarrollado en todo el mundo del circo, del teatro, del mundo de la ópera, de la danza y particularmente en todo lo que es el universo del teatro del gesto y del mimo, los grandes mimodramas. Son ya, el otro día contaba, precisamente porque estuve trabajando con algunos técnicos sobre mi página web y contábamos 130 montajes ya creados en los últimos años. Y bueno, pues finalmente mi trabajo consiste y se desarrolla un poco no solo en el trabajo que tiene que ver con la, vamos a decir, con la pedagogía o la investigación, sino mucho trabajo está dirigido a la puesta en escena, a la dirección de escena, en muchos lenguajes diferentes del teatro y del mundo del espectáculo, pero particularmente teniendo como base siempre el cuerpo como elemento principal. Y luego, por otro lado, está todo el trabajo de la interpretación que sigo desarrollando y en el cual hoy en día empiezo a disfrutar de sus frutos, en el sentido de que es ahora cuando ya no tengo que pensar en todas las responsabilidades que conlleva estar en escena y empiezo a disfrutar realmente con el público y es un verdadero viaje cada vez que salgo a escenas, casi un rito, ¿no? Es algo muy difícil de explicar, pero me ha llegado ya cerca de mis 50 cuando empezaba a poder saborear esas digamos, esas experiencias como tal, ¿no? Siente, toda tu juventud te pasas la vida buscando tu forma de hablar, tu forma de expresarte teatralmente o artísticamente y realmente necesitas sentir un poco la madurez en ti mismo para empezar también a sentir profesionalmente de qué se trata realmente. Yo creo que ahora empiezo a vislumbrarlo, ¿no? Ya cuando empiezo a tener el pelo blanco. Bueno, la vida es un viaje, ¿no? Y así el teatro crece con uno también. Y la experiencia artística es así, ¿no? Sí, realmente es así siempre, ¿no? Yo todos los maestros que he tenido y con los que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria, como Peter Brook, o el mismo Dario Fo, o Jacques Lecoq, o bueno, el mismo Marceau, como que siempre elemento porque para mí es mi gran maestro, de algún modo todos ellos te lo hacían ver, ¿no? Que realmente es el tiempo, la experiencia, la dedicación, servir a un arte, lo que te hace entender realmente qué es la profundidad de un arte y las raíces de este, ¿no? Y bueno, en el teatro que tiene como, digamos,
elemento principal, el cuerpo, es algo casi pragmático, es algo experiencial en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, hasta que el cuerpo realmente no es lo que ha aprendido, pasa bastante tiempo, necesita, es como un buen vino, ¿no? Necesita estar en la barrica todo este tiempo para sentirse una misma cosa, ¿no? Y a partir de ahí puedes viajar, ¿no? El otro día veía con mi niño de 2 años y medio Avatar, y esto que unen la trenza o la cola con, ¿no? Con los animales y que son uno mismo. Bueno, pues tiene algo que ver con esto, ¿no? El artista y el arte, hasta que llegan realmente a encontrar ese punto, es una gran aventura, es un gran viaje. Qué lindo esa... A mí me gusta mucho Avatar, no lo había pensado así, pero ahora que lo dices, claro que sí, nos juntamos el artista y el arte de ese modo. Sí, Bueno, porque muchas veces cuando eres un chaval, cuando eres un jovencito, yo me recuerdo, ¿no? Que tú lo que querías es estar siempre con grandes maestros, de repente veías a Lindsay Kemp, trabajabas con él y decías, oh, es maravilloso, oías a Brooke hablar del espacio vacío, de cómo trabajaba el teatro sagrado y tal, pero realmente al final te das cuenta que el diálogo con un arte es un diálogo del día a día, tiene que ver, el propio arte nos enseña mucho nos abre las puertas del mundo y nos enseña a observar el mundo al que pertenecemos, nos da la oportunidad de poder hablar de esa mirada desde un lugar muy personal, pero al mismo tiempo para ello hace falta desvincularse de muchas cosas que están siempre pegadas a nosotros de nuestro cotidiano, ¿no? Tiene algo que ver con la meditación, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, en el mimo yo lo relaciono mucho con una meditación activa, donde no hay nada entre yo y lo que observo, ¿no? Y ser capaz de gestionar esto, o ser capaz de gestionar esto en una compañía, ¿no? O con todo lo que es la producción o la profesión hoy en día, ¿no? El estar y vivir de ello, ¿no? Es todo un viaje. Yo muchas veces, a veces está extendida esta visión de la sociedad, ¿no? De que piensa que el artista vive del amor al arte o vive en este mundo bucólico, que es un despreocupado. Tal. Muchas veces no se conoce realmente bien nuestro oficio, ¿no? El oficio del arte, ¿no? No se sabe que detrás de un artista hoy en día muchas veces hay un productor, hay un distribuidor, hay un creador, hay también un padre de familia y hay un empresario, ¿no? Y hay un investigador. Y todas estas cosas realmente requieren muchísimo tiempo, muchísima dedicación, de tener que renunciar a muchas cosas en tu vida para poder servir a algo, a una visión y a una pasión que uno siente desde bien joven y que lucha toda su vida, ¿no? Y le da la mano a esta pasión y viaja toda su vida en este discurso, ¿no? Claro que sí, wow, qué lindo pensar todo eso. Bueno, la experiencia tuya, por supuesto, es iluminadora y nos da toda esta perspectiva del trabajo del arte que nos sirve a todos. José, yo quiero preguntarte, sé que puede ser un poco básico, pero quisiera preguntarte, y además que yo sigo todas tus publicaciones en Facebook constantemente y me encanta leer todo lo que escribes. Y también las fotos que posteas, etcétera. Entonces, quizás hay personas que nos están viendo que no lo saben tan bien, pero quisiera preguntarte, cuando hablamos de mimo, ¿de qué estamos hablando concretamente? Bueno, la palabra mimo como arte y como concepto es compleja, puesto que es una palabra milenaria, en el sentido de que los primeros vestigios aparecen en Grecia como una forma de expresión académica ya, pero anteriormente yo conozco de haber estudiado civilizaciones como los sasánidas o los propios egipcios, que ya utilizaban estos lenguajes que tienen que ver con lo gráfico, ¿no? Es la lectura y la expresión que hacemos a través de aquello que vemos, ¿no? Especialmente el gran protagonista de toda esta historia dentro del mundo de las artes escénicas es el cuerpo. Y esto hace que muchas veces haya confusión entre la idea de entender lo que es el mimo y otros lenguajes similares al mimo que tienen que ver con el mundo del teatro y que tienen que ver con el mundo del cuerpo, pero que no son exactamente lo mismo. Una de las cosas que ayuda mucho a entender es conocer la figura de Etienne Decroux, el gran maestro del mimo contemporáneo de nuestro siglo XX, padre del mimo de nuestros días, o aquel que hace de alguna manera
poner las cuestiones sobre el tintero, sobre el pupitre, de la idea de hacia dónde nos dirigimos con este arte. Y también puedo hablar de arte ahora y no solo exclusivamente de un estilo teatral, puesto que a partir de la aparición de Cru, él posiciona al mundo al arte del mimo como un arte en sí mismo, como puede ser la danza, o como puede ser la música, o como puede ser la ópera como tal, más allá del teatro, ¿no? Hasta ese momento, la mayor parte de las veces que hemos visto el mimo, lo hemos visto dentro de lo que conocemos como la pantomima, que de alguna manera es la forma de hacer mimo dentro del teatro, es decir, bajo las leyes aristotélicas que conocemos de una historia, ¿no? Si cogemos mañana mismo cualquier historia literaria teatral clásica, vamos a encontrar que hay como una estructura o un esqueleto que nos da el inicio, ¿no? Hasta que hay un conflicto, todo va de una cierta manera, vamos a decir, todo va bien, hasta que se da un problema y ese problema conlleva un enlace y posteriormente a un desenlace. Esta linealidad que encontramos en toda la obra, vamos a decir, teatral, en el momento que el mimo empieza a separarse de lo que es el concepto de pantomima clásica, y que viene a nacer a mediados del siglo, hacia los años 40, hacia los años 30, con las nuevas vanguardias. De repente hay una visión y un entendimiento de un lenguaje que tiene su propio discurso y por lo tanto que tiene su propia narrativa. Y esa narrativa va más allá de solo la ordenación aristotélica. De repente aparece el símbolo, como aparece en la danza, aparece la repetición, aparece la dislocación del tiempo, aparecen los juegos de idas y venidas, a través de la multiplicalidad, invita a ver al espectador un cuerpo en escena que, más allá de ser solo un cuerpo humano que cuenta historias humanas, puede ser el mar, o puede ser, ¿qué te diría yo?, la cólera en su esencia, o puede ser, ¿por qué no?, una nebulosa que va a diventar en pocos segundos, en pocos momentos se va a acabar transformándose en un gran ejército o en un banco de mariposas. En realidad, el cuerpo del ser humano deja de pertenecer al ser humano para pertenecer a un arte que habla del universo y que retrata el universo, y que por lo tanto el universo ya no habla solo con palabras humanas, con un texto, vamos a decir, ni siquiera habla con una ordenación humana, sino que es capaz de contar desde otros lugares. Esto ya Marcel Marceau, discípulo de Cru, lo entiende muy bien y divide su trabajo en dos partes. Si os dais cuenta, los que hayáis seguido un poco el trabajo de Marceau, conoceréis que hay una parte que tiene que ver con las pantomimas de Bip, que son estas pantomimas blancas más sencillas, que es una alegoría al legado de Charles Chaplin o los mismos blancos de final del siglo XIX. Pero luego hay otra parte muy importante, muy influenciada por todo el mundo oriental o por el mismo expresionismo alemán, que de alguna manera utiliza al cuerpo como una metáfora, como antes explicaba, como un símbolo de algo que es más universal, es un discurso más universal. Por ejemplo, os hablo de pantomimas de Marceau como la de las manos, que representa una mano el bien y otra el mal, o pantomimas como la de Juventud, Madurez, Vejez y Muerte, las leyes de la vida de Marcel Marceau, donde nos importa bien poco cómo se llama el personaje o lo que le pasa realmente al personaje, lo que es una representación dramática en la que en sí misma ya vemos un cuerpo de un ser humano cómo nace y cómo viaja a lo largo de la vida hasta su vejez y cómo termina muriendo, ¿no? Y todo este viaje es sencillamente lo hace con una representación corporal donde podemos ver, es la primera pantomima que vi de Marceau, la vi vestido de paisano, la hice en el aula en aquella conferencia y me di cuenta de que era magia aquello, ¿no? O cómo una persona era capaz de ser un niño, un adolescente, un joven, una persona adulta y poco a poco ir pasando las diferentes fases de la vida sin ningún tipo de maquillaje, ni de luz, ni de efecto especial, y con la capacidad que tiene el cuerpo de ser metamórfico, de respirar, de algún modo de transformarse en algo que va más allá de algo explicable, pero sí reconocible, ¿no? Porque lógicamente tú siempre reconoces. Y de repente eres tocado de otra manera, eres tocado desde un lugar que no tiene que ver con la cabeza y que sí que tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con es una lectura muchísimo más directa que prescinde
como no puede hacerlo, en este caso, muchas veces la palabra, que es un lenguaje maravilloso, pero especialmente complejo, ¿no? Y ya no quiero decir los idiomas, ¿no? Nosotros mañana vemos recitar Shakespeare a un japonés, seguramente, y no nos dicen que Shakespeare, sobre todo, seguramente vamos a tener dificultad en empatizar con lo que está diciendo a través de sus sonidos. En cambio, ver a un japonés recitar Shakespeare o Ofelia a través de su cuerpo hace que compartamos algo que es intrínseco entre los dos lugares, los dos universos. Nos hace comunicar desde un lugar donde no hay unas concesiones dedicadas a algo tan intelectual, y por lo tanto hay una vibración. Marceau habla mucho del halo poético, la capacidad que tiene el cuerpo de proyectarse en el espacio, de trasladar, de hacer vibrar las emociones, y de alguna manera cómo el público recibe esto, ¿no? Es posiblemente en este tipo de reflexiones donde uno tendría que pensar cuáles son los pasos a seguir dentro del mundo de las artes escénicas, del teatro y de otras artes como la del lenguaje del mimo, donde realmente muchos de nosotros estamos investigando mucho sobre la pieza de la abstracción, sobre el universo de la abstracción, como lo han hecho los pintores anteriormente a nosotros, y estamos entrando en este discurso, pero hay algo que es muy interesante también, es el estudio de la observación, es decir, cómo el público para el que nosotros trabajamos, cómo el público piensa, cómo el público recibe, cómo el público siente. Pocos artistas se preocupan de ponerse en el lugar del público. Generalmente el artista está demasiado preocupado en lo que quiere contar en escena y pocas veces en entender al fenómeno público, al monstruo público, que es complejo, es un monstruo de muchas cabezas, que cambia según donde vive. No nos olvidemos que las artes escénicas, sean del teatro, sea el mimo, sea la danza, sea la música, en cualquiera de las artes escénicas, hay algo que es imperante, que es el público, está siempre ahí. Nosotros hacemos esto para el público, entonces el mundo es importante, ¿no? Aunque Declou también tenía una frase muy conocida cuando le preguntaban, ¿y el público cuando no entiende sus piezas? Decía, a mí me da igual el público. y ahí la gente, hay muchos compañeros de profesión que dicen, pero ¿cómo? Es que este Declou tenía unas cosas, ¿cómo soltaba una frase así? Pues yo siempre le tiendo a defender sobre la visión de si Van Gogh, que es un pintor que todos conocemos, que sus cuadros son los más requeridos hoy en día o los más cotizados, hubiera decidido pintar como pintaban sus contemporáneos, ¿sería hoy Van Gogh? Seguramente Van Gogh pintó aquello que él sentía desde dentro, lo que él sentía como artista, y arriesgó, aunque en su vida no comió de su pintura, arriesgó en dejar un legado que hoy en día nosotros valoramos y ponemos en un lugar que seguramente no hubiéramos puesto si él se hubiera seguido las tangentes o las líneas de trabajo que había en aquel momento por el resto de los artistas. Entonces, yo creo que también el artista contemporáneo de hoy en día tiene que preguntarse mucho sobre cuánto ha puesto en la balanza en el lugar de lo comercial, de lo profesional, de que se le reconozca en vida, de que sea un evento, y cuánto hay de profundo sobre qué es lo que se quiere preguntar a través de lo que hace escénicamente, hacia quién va ese discurso, por qué ese discurso, qué hay de uno dentro de ese discurso, qué está aportando al mundo del arte como artista, ¿no? Porque algún día yo seguramente este calvo que tenéis todos delante, algún día aquí no estará, como mi maestro ya no está, y como todos los grandes se fueron en un momento dado, todos pasamos por este mundo, no más. Pero el arte sigue. Seguramente que mis tataranietos, algún día, si hay alguno de ellos que decide hacer mimo, podrá hacer mimo, ¿no? Más allá de que esté yo o no. Entonces, esto es muy interesante, es cuánto nosotros damos al mundo, al arte al que servimos, qué es lo que entregamos, cómo lo hacemos crecer, cómo lo hacemos brillar, cómo hacemos que este arte de alguna manera tenga un lugar en la raza humana, que es esa raza que finalmente la que más me gusta, ¿no? De muchos colores, y que de algún modo es aquella que es capaz de percibir lo que es el arte, ¿no? Los seres humanos somos capaces de percibir la belleza de una tela de araña. La araña no tengo tan claro si es capaz de percibir con la misma sensibilidad
no está tela, ¿no? Entonces, entonces bueno, aquí es todo un discurso, ¿no? Yo sinceramente creo que el mundo del mimo hoy en día tiene una vigencia muy importante. Es un arte que esconde dentro de sí un gran tesoro, porque trae toda una tradición dentro de sí mismo con los principios más esenciales del teatro, y posteriormente ha tenido esa continuidad como arte independiente, que le ha permitido desligarse, que es una cosa que no le ha permitido otras formas teatrales, le ha permitido desligarse hacia un lugar que, aun sin perder la parte dramática, son lugares donde uno entra en formas de comunicación diversas, lenguajes diferentes, es capaz de dialogar con otras disciplinas. Entonces cada vez vemos más el mimo y la marioneta, o vemos el mimo y la danza, y el mimo y el teatro, y vemos el mimo y la máscara, y vemos el mimo y el clown, y vemos que el cuerpo finalmente bebe de un gran solfeo, vamos a decir, que es el mimo, y particularmente a The Crew. Volvemos a agradecerle mucho todo el legado que dejó con el mimo corporal dramático y con toda la estatuaria móvil que creó, con todos los diferentes planos de lectura de cómo el cuerpo está en escena, y cómo aprender una gramática que permite a cualquier actor trabajar sobre su corporalidad. Marceau hizo también otro gran legado, que era el de cómo aprender a respirar en escena, el mundo de las emociones, cómo ser capaz de crear una dinámica, como la dinámica de la ilusión que nos circunda y que nos hace ver allí donde no es fácil ver. No quiero utilizar palabras para ser malentendido, pero yo creo que al ser humano, en la época que le ha tocado vivir, carece de fe. Y con fe no solo estoy hablando de una religiosidad. Cuando hablo de fe, estoy hablando de la capacidad que tiene el ser humano de creer en aquello que no es tan evidente, es decir, con aquello que no tiene delante. Porque estamos formando parte de algo que todo, para poder creer en ello, lo tenemos que comprar a través de lo que vemos. Entonces, es curioso que en una sociedad que se mueve por las imágenes, un arte que se ha dedicado toda la vida a utilizar el cuerpo y las imágenes del cuerpo para comunicarse, no sea del todo entendido. Y muchas veces tiene que ver porque en torno al mimo hay todo un universo ilusorio, que no solo se trata de objetos planos, imaginarios u objetos, sino también se trata de ser capaz de hacer con un cuerpo de una persona de 20 años sea capaz de interpretar a una persona de 80, o que mi cuerpo sea capaz de interpretar un caballo. Esos ejercicios de ilusión son aquellos que permiten tener dentro del mimo, o conservar dentro del mimo por los siglos de los siglos, algo que es mágico, y es la ilusión dentro del teatro. Es aquello que precisamente que hoy estamos perdiendo. Es decir, eso que es que un actor entra o una actriz entra a un escenario, a un espacio vacío totalmente, como bien decía Brooke, y de repente en ese espacio vacío, todo oscuro, 4 luces, y es capaz de hacernos soñar. Hoy en día, cualquier producción norteamericana o cualquier producción europea con un poco de presupuesto, lo que va a hacer es desarrollar una gran cantidad de dinero a todos sus efectos especiales, sean en 3D o sean grandes producciones, ¿no? Donde las películas realmente poco tienes que ejercer tú desde el imaginario, ¿no? Ya te lo dan todo bien facturado y empaquetado. Entonces, ¿qué es esto de alguna manera? Yo siento una cosa cuando estoy en el escenario y me pongo a interpretar, y tengo que hacer ver al público que tengo un corazón entre las manos, o que tengo un pájaro entre las manos, o que estoy interpretando con 6 o 7 fantasmas diferentes en escena, otras personas, ¿no?, que no se ven. Y siento al público está suspendido, pero a veces más suspendido que yo. Es decir, está sobre la butaca porque no es tal la exigencia que yo le estoy pidiendo al público de imaginar todo el universo que está alrededor mío, o de lo que el caballo que soy en ese momento a la hora de interpretar, que no pueden estar solo exclusivamente como consumidores de. Están siendo, de alguna manera, el público está siendo artista también, porque está
terminando de poner aquello que no está de modo evidente en escena, que es un poco la diferencia que hay un poco entre lo literal, muchas veces de cierta literatura o de cierta forma de escribir, y la poesía, que siempre deja una ventana abierta a aquello que el lector quiere completar. Porque también el público, el mundo al que pertenecemos, finalmente el teatro, el mundo de las artes escénicas, no deja de ser un espejo sobre el que el mundo se ve, ¿no? Y entonces necesita el mundo también poner aquello que es particular de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir estos lenguajes? ¿Cómo conseguir estas realidades? Bueno, pues yo creo que es algo súper apasionante y que yo invito a todo el mundo a que de algún modo participen y que prueben esta experiencia al final, ¿no? Absolutamente, que wow, es como una arenga, ¿no? A los artistas para volver al mundo de la imaginación, al mundo de la poesía, ¿no? Y dejar ese campo. Rodrigo López dice en Facebook, el materialismo asesino de imaginarios, la pantalla reduccionista. Claro, claro que sí Pero tenemos un par de... tampoco, quiero decir, efectivamente, a través de la pantalla también se hacen cosas con una gran poética y no podemos generalizar, ojo, igual que en el teatro que utiliza la plasticidad también, que no es necesariamente solo la austeridad del cuerpo, ¿no? Yo hoy en día trabajo mucho con gente que hace marionetas, que contemporánea o teatro de objeto, y creo, o las nuevas tecnologías con el mapping y con otros elementos se van sumando al mundo de las artes escénicas y creo que es bueno. Lo que yo lo que quiero también plantear es que hay algo que muchas veces se está perdiendo porque no se está teniendo en cuenta que hay artes que han preservado todo esto y que nos pueden enseñar mucho al arte contemporáneo o a mismamente hacer que esos artes que han preservado esos principios tan importantes de alguna manera ayuden a los artistas que van naciendo en este nuevo siglo a entender cuáles son los parámetros ya acertados para hacer germinar esta magia, ¿no? Escénica de la que hablamos. Yo, por ejemplo, muchas veces me hablan de si el mimo y si el teatro gestual, cuáles son las diferencias como más aparentes que hay, ¿no? Yo creo que, bueno, el mimo, partiendo de que no utilizamos la palabra, el protagonismo del cuerpo, por lo tanto, toma el 100% junto al espacio, toma el 100% de la narrativa. Cuando utilizamos una máscara, por ejemplo, hay infinidad de máscaras, podría nombrar algunas como las máscaras expresivas o las máscaras larvarias o las máscaras sagradas o la comedia humana o la máscara de todas las máscaras, ¿no? La máscara neutra, como dice Jacques Lecoq, ¿no? O Jacques Copeau, la máscara noble, ¿no? Realmente, ¿qué son todas estas, este discurso? Para mí, así como el cuerpo es como diría yo, como la columna vertebral de las artes escénicas dedicadas al imaginario, la máscara es casi como un corazón, ¿no? Podría decir que la máscara es un elemento sagrado que forma parte de todas las culturas en el mundo, que tiene algo de espiritual al punto de podernos hacernos trascender de estas realidades para llevarnos a otras. Y no estoy hablando de que se trate de una máscara con estupefacientes. Estoy hablando sencillamente de una máscara como algo que nos ayuda a entrar y creer en la magia que está más allá de lo mortal. No es casual que las divinidades en ciertas culturas, la mayor parte de ellas se representan a través de máscaras. Es una manera de hacernos entender el rostro, la síntesis a través del rostro del alma humana, ¿no? Por ejemplo, el teatro de máscara ha sido extraordinario en Occidente. Aquí en Europa, una de los grandes aportes que ha hecho la máscara ha sido en la etapa del Renacimiento con la comedia del arte, que llegó a extinguirse incluso, y que luego fue rescatada posteriormente por George Steller, por Dario Fo, por Jacques Lecoq, a mediados del siglo XX nuevamente. Pero también nos hace pensar realmente figuras como la figura del bufón que utiliza, o la del clown, siguen siendo máscaras. Son otro tipo de máscaras, pero es una máscara, por ejemplo, el bufón lleva su máscara de deformidad del cuerpo, a esa parte grotesca
que hace que su cuerpo sea el protagonista de su poética, ¿no? Lo mismo pasa con un clown, cuando vemos esa máscara roja pequeñita que adorna su cara, ¿no? En el Augusto especialmente, no tanto en el Cara Blanca, sino más bien en el Augusto, o el Contra Augusto, donde realmente vemos esos clowns excéntricos que finalmente esa máscara no es más que la reducción de una gran máscara a su mínima expresión, como decía Jacques Lecoq, que es la máscara más pequeña del mundo, ¿no? Esa pequeña máscara roja que se centra en nuestra nariz, porque todas las máscaras utilizan la nariz como timón de su, vamos a decir, su pensamiento, ¿no? Su capacidad de existir como tal. Y de ahí yo ahora he hablado de algunos lenguajes del teatro de gesto muy conocidos, como es el bufón, o como es el clown, o como son las diferentes máscaras, pero podríamos hablar también del melodrama, o podríamos hablar también de la tragedia, o podríamos hablar, cómo no, de lenguajes como el juglar contemporáneo o el freak. Todos aquellos seres que aparecen y que, de algún modo, yo personalmente en mi pedagogía he ido, digamos, vertebrando estos territorios después del primer año, donde yo trabajo todo el universo de la poética del cuerpo. Luego empiezo a hacer frecuentar al alumno sobre todas las retóricas o estilos teatrales que podemos ver en el teatro del gesto. Y he elegido aquellas que considero que ayudan a vislumbrar en el alumno o en el artista esencias imprescindibles para cualquier forma escénica que se conservan de un modo intacto en cada una de esos estilos, ¿no? Estamos hablando de perfumes, no de colonias, por lo tanto. Estamos hablando de cómo entendemos hoy en día, o yo por lo menos así lo siento, entiendo por qué en el siglo XXI todavía se habla de un payaso, porque en el siglo XXI todavía hablamos de un bufón, aunque el bufón del siglo XXI no tenga nada que ver con el bufón de la corte, o aunque el payaso de circo de toda la vida no tiene mucho que ver con los clowns que vemos ahora mismo en escena, aunque todos ellos tienen algo que decir muy importante y contribuir a algo muy importante. Todos ellos forman parte del teatro del gesto. Muchos de ellos utilizan la palabra, como mismamente antes nombrábamos la comedia dell'arte italiana, ¿no? Con Pantalone o con el Capitano o con Arlequino. Son personajes que utilizaban, por lo tanto, la palabra, sobre todo aquellos que llevaban máscara, la media máscara que decimos, o aquellos donde el cuerpo o la máscara estaba más instalada en todo el cuerpo. Y de repente entendemos desde ahí algo que es, ¿cómo decir? El teatro del gesto tiene también como protagonista el cuerpo, ¿no? Porque sin el cuerpo no podría existir como tal. Pero no le deja en su austeridad, en su esencia. Utiliza otros elementos que son igualmente importantes. La máscara es uno, pero igual cada máscara, vamos a decir, las esencias que forman parte de cada uno de los géneros y de los estilos, ¿no? La capacidad de ver en el cuerpo una dinámica, cuando algo se estrangula al punto de no soportarse más, cuando algo se alarga, ¿no? Y el sufrimiento llega. Hablar de melodrama es hablar de algo que se alarga. Desgraciadamente hoy, o hablar de tragedia es algo que acumula y finalmente golpea. Hablar de todo esto hoy en día muchas veces podemos hablar los del oficio, realmente. Porque si tú hoy hablas de melodrama, lo primero que va a venir a un público en general es la película de baja producción de después de comer que te ponen con ton, ton, y te meten la música, así, ¿no? El que más en un momento dado puede entender te lo va a vincular a la ópera lírica, que no está mal vinculado, ¿no? Pero es difícil de repente hablar en términos estilísticos con libertad, porque muchas veces entiendes que la sociedad no entra al juego porque no conoce, no maneja esos datos. Es decir, hablar hoy del vodevil, por ejemplo, es difícil, porque y aún siendo un arte, una forma escénica del teatro que ha estado durante 2 siglos en vigencia, ¿no? Entonces, te preguntas muchas
muchas de estas yo soy un gran defensor, por ejemplo, utilizo el concepto de la palabra mimo. Tengo muchos compañeros que no son así, que han decidido llamar a lo que hacen teatro físico. Yo soy un gran defensor de la palabra mimo, porque creo que cuando profesionalmente dejas de vender, o sea, en tus cursos, en tus espectáculos, de repente hace falta como renovarse, ¿no? Como que es que volver otra vez a la moda, estar otra vez en el candelero. Entonces, de repente, hablar de mimo delante de un concejal o un consejero de cultura, muchas veces no tienen la cultura necesaria para ocupar su cargo, van a entender claramente que es el señor que está parado en un sitio o el cliché típico del mimo que hemos visto y hemos manoseado durante mucho tiempo, en vez de entender que puede ser que un arte sea un fenómeno vivo que siga en evolución, ¿no? De hecho, yo dudaría mucho de las personas que hablan de artes muertos. Yo creo que hay artistas muertos en vida, pero no hay artes muertos. Los artes están vivos y deben estar vivos. Otra cosa es que estemos a la altura de poder hacer que estén vivos. Y ahí es una gran responsabilidad de todos los artistas, ¿no? De cada uno de nosotros, de dejar esa constancia de ello, digamos, ¿no? Esto del arte muerto. Así, por favor. No quiero hablar yo siempre. No, habla, razón, José, por favor. Escucharte es maravilloso, así que por favor, todo lo que quieras. No, sobre todo, quiero decir, igual hay curiosidades que tenéis referentes a mi oficio o a mi trabajo que puede ser que sean más interesantes para vosotros, porque yo efectivamente me puedo enrollar y, como dicen en mi tierra, te enrollas más que las persianas. Es decir, es curioso, los mimos y los actores del gesto lo que hablan. No, pero si queréis, Fernando, si tú crees que hay algún tema que te gustaría que yo desarrollara más o alguna curiosidad más, estoy encantado de llevarlo por ahí, por una rama, de una u otra. Si no, yo sigo con mi speech. Bueno, es que las preguntas que te tenía las has respondido sin que yo te pregunte, lo cual me parece fantástico. Y por supuesto, creo que además, no solo la pregunta técnica del arte del mimo o del teatro gestual, sino que todo este pensamiento político sobre el hacer del arte me parece fundamental también para el desarrollo de prácticas. Estas charlas, prácticas corporales, son precisamente para poder reflexionar y ahondar en el arte del teatro desde el cuerpo y la danza también. Y tener puntos de vista políticos nos sirven muchísimo, particularmente a mí, yo me estoy nutriendo mucho. Tengo una pregunta que viene a raíz de lo que habías estado hablando, que nombraste la palabra ilusión, y entiendo que el mimo de ilusión es una de las tendencias o estilos del mimo que hay, o no es así, o hay... Sí, realmente el mimo de ilusión es algo... Bueno, Marceau es uno de los grandes embajadores del mimo de ilusión. Cuando nos referimos, para mí todo el mimo es ilusión, ¿vale? Yo te hablo desde mi opinión y sí, entendiendo, por ser muy purista con los términos, como todo el teatro es ilusión. Incluso te diría, todo el arte es ilusión. La capacidad que tenemos de proyectar nuestro imaginario en una realidad, como en esta realidad en la que participamos todos. ¿A qué nos referimos más de un modo específico cuando nos referimos al mimo de ilusión? El mimo de ilusión es aquel mimo que generalmente se dirige sobre, o se arma, vamos a decir, teatralmente hablando, sobre la pantomima. Y son elementos, ese actor o ese intérprete que trabaja un personaje o varios personajes, cuando trabaja varios personajes, utiliza lo que llamamos un desdoblamiento, es decir, un cambio de personaje. Muchas veces este cambio de personaje requiere, por lo tanto, una fisonomía, un ritmo, un peso diferente en cada uno de los personajes, hasta el punto de ver a un solo actor ser capaz de poder retratar pues, hasta una quincena de personajes, si es hábil en escena. Este elemento de desdoblarse podría nacer perfectamente de un estilo como el vodevil, que antes hablábamos, pero concretamente en el trabajo de la pantomima es un elemento que existe desde Roma.
por haceros a entender. Es verdad que hoy en día todavía se está en uso. Otra de las cosas que utiliza el mismo ilusión, por ejemplo, es la manipulación de objetos imaginarios, que es posiblemente una de las cosas más conocidas. Cuando vemos a un actor mismo tirar de una cuerda, o detrás de un muro jugar una pared, o coger un vaso y beber de él, o coger un cigarrillo y fumarlo, lo que están haciendo es hacer que todo el universo en el que están sumergidos, el público pueda participar de aquello que les rodea, aunque en principio sea una caja negra. ¿Okay? Nosotros lo que hacemos es crear una ilusión en la retina del espectador que les permite crear volúmenes con pesos, con inercias, con fuerzas, también porque no solo la realidad que nos circunda es una realidad quieta, de hecho no hay nada quieto desde el punto de vista de que la Tierra está en constante movimiento. Es decir, todo de algún modo tiene su propio movimiento y hay cosas que tienen tal movimiento que provocan el movimiento en nosotros, quiero decir con ello, o en nosotras como personas. Es decir, cuando yo de repente me veo tirado por un perro de una correa, imagen 1000 veces utilizada en el mundo de la pantomima, lo que estoy haciendo es dejar que mi cuerpo reaccione a un ser que no existe y que yo estoy haciendo que exista. Es decir, estoy interpretando, por lo tanto, mi parte y por lo tanto la parte del perro. Estoy haciendo una doble interpretación al unísono. Esto mismo puede pasar cuando yo de repente interpreto un personaje por ejemplo, de Valle Inclán, como don Juan Manuel Montenegro. Lo voy a interpretarlo corporalmente y voy a hacer que sea en el momento en que viene por la noche pasando por delante del cementerio y está borracho. Y además va con su caballo. Con lo cual, el caballo va tirando de él tiene que jugar una borrachera, pero al mismo tiempo tiene que poner voz al personaje y al mismo tiempo tiene que dar la sensación de que está atravesando un cementerio. Todos estos elementos forman parte de la ilusión. Por lo tanto, la ilusión es lo que hizo que Masó en particular, mucho más que Decroux en este caso, fuera conocido en todo el mundo, en el sentido de que había una persona en Nueva York, por ejemplo, que en el hipódromo, que cuando en los periódicos se hablaba de las estrellas del momento, se hablaba de un señor que abría puertas o era capaz de subir escaleras sin que hubiera escaleras ni puertas. Era algo que fascinaba a la gente. ¿Cómo una persona puede hacernos ver una puerta o una escalera? ¿No? Ya no te digo nada, hacernos ver cómo envejece o hacernos ver, ¿no? En la creación del mundo, por decirlo de alguna manera. Esto nace todo del mundo de la ilusión. Esto es la capacidad que tenemos nosotros de ilusionar en el espacio escénico y, por otro lado, que el público se pueda identificar con aquellos elementos que ilusionamos para, de alguna manera, que formen parte de su realidad. Digamos, repito, esto es lo que más se conoce como un miedo de ilusión. Luego yo, si de repente me voy a Decroux, diría, pues sí, también Decroux cuando trabaja la lavandera o trabaja el carpintero en cualquiera de sus piezas, o diría yo que está no solo interpretando, no solo no interpreta a un personaje, aunque está interpretando un oficio, sino que de algún modo es el verbo lavar o es el verbo lijar o acuchillar la madera. El cuerpo empieza a tomar, por lo tanto, unas dimensiones que se salen y rompen lo que es la figura humana para entrar en una figura universal que habla de dinámica, que habla de abstracción, que habla de símbolo, que habla de un montón de cosas mucho más complejas, digamos, dentro de la lectura del arte. Y del mismo modo, cuando vemos en Decroux la usine, ¿no? La fábrica, o vemos los árboles, vemos cómo de repente, de modo acelerado, da una mirada poliédrica de la visión de un árbol, ¿no? A través de un coro de actores, ¿no? Y actrices. Entonces, ¿cómo yo llevo todo esto a escena? Siempre podríamos aludir nuevamente a la ilusión. Técnicamente, cuando hablamos de mismo ilusión, especialmente nos estamos refiriendo a ese tipo de pantomima donde vamos a decir, los episodios que jugamos forman parte de un universo imaginario, al punto
de jugar con fantasmas, es decir, fantasmas llamamos a aquellos seres de carne, que serían otros personajes, pero que no vemos y que hacemos imaginar al público, que están ahí. Y todo lo que antes he mencionado, que se podría delimitar en las familias de ingeribles, ropa, útiles, objetos pequeños, herramientas más grandes, muebles, inmuebles, estructuras, vehículos, seres imaginarios como fantasmas que pueden ser animales, humanos. Es decir, son todo familias que se estudian por cada una, son como léxicos de cómo trabajar todos esos elementos y que de alguna manera han sido ordenados al final del siglo XX, después de Marceau, a partir del legado, y hay todo una, vamos a decir, un patrimonio que es interesante que hoy se conozca, y eso es alusible todo al mimo de ilusión en particular. Pero bueno, como el mimo ilusión, hay otros lenguajes, ¿no?, que también son muy interesantes, pongamos el mimo expresionista, por ejemplo, ¿no?, donde el estilo ya en sí marca una linealidad dentro del propio juego, más allá que esté la ilusión por medio, y donde realmente el protagonista, en este caso, es toda la atmósfera que se desprende de ese cuerpo interpretando desde la emocionalidad que atraviesa la forma, y que, por lo tanto, lo que vemos es una consecuencia de una gran carga emocional y catártica del propio intérprete a la hora de trabajar ese personaje o la situación en la que vive, ¿no? Sí, es No harta sé si soy muy información, denso, pero no sé si soy muy no, denso. no es nada de eso, es mucha información, pero exquisita. O sea, a mí particularmente me gusta mucho entender las diferentes tendencias del arte escénico y también sus Digamos, conceptos. ¿sabes lo que sucede? Pasa mucho, Fernando, que hay, yo lo que he sentido un poco en mi profesión, en mi oficio, es Ujú. que al final del siglo XX, en los 80, en los 90, o incluso me atrevería a decir en los 2000, pero particularmente hasta los 90 de un modo muy marcado, eh, hubo una especie de consagración de los grandes maestros. Mm. Hubo una reivindicación, primero, de un arte, que era el arte del mimo, que hasta ese momento no se contemplaba como arte en sí mismo, sino como un estilo o un territorio amplio del arte del teatro. Y a partir del momento en que empieza a tomar independencia propia, hay muchos discursos que se cruzan porque hay muchas investigaciones en juego. Entre ellas, todo gracias a un gran maestro que no hemos nombrado, que es Jacques Copeau y Charles Dulin, que crean el teatro y la antigua escuela del Vieux Colombier. El Vieux Colombier, el viejo Palomar, tiene su sede en París en ese momento, y deciden quemar todo el teatro que hay hasta ese momento y rehacerlo de nuevo. Y esto significa una gran apuesta. De ahí es de donde va a venir The Crew, que es donde se retracta un poco y con lo que iba a hacer, con lo que fue a hacer a esa escuela, que era aprender las ciencias políticas, y se sumerge totalmente y se dedica y apasiona totalmente por ese cuerpo poético al que va a enfrentar toda su carrera. Igual que Decroux, Marceau, desde un lugar, vamos a decir, más popular, lo que hace es tomar los principios fundamentales del arte que está poniendo en juego Decroux y llevarlos a crear una asociación a través del legado de Chaplin, los antiguos mimos blancos, y actualizarlo a un tipo de mimo o pantomima de final del siglo XX. Repito, para mí, creo que en el caso de Marceau, que en lo que más se conoce, la parte populista, vamos a decir, la parte de las pantomimas blancas, hay también un gran legado maravilloso que muchas veces no se tiene en cuenta, y muchas veces yo no entiendo por qué, que tiene que ver con toda la otra parte del mimo de estilo que él desarrolla y que en la que va a dejar, gracias, es curioso, él era una persona muy inteligente, él sabía que con la pantomima podía llegar al público porque era mucho más accesible que el mimo de estilo. Entonces lo que hacía era
combinar una primera parte del espectáculo, que eran todo pantomimas, y la segunda parte te metía amigo de estilo. Y entonces la gente iba educando al público, cosa que hoy no nos preocupamos de hacer, de educar a un público. Los artistas, una de las primeras cosas, antes que pedir subvenciones, deberían aprender a educar a un público. Y cuando tienen subvenciones, deberían emplearlas en educar a un público, en generarse un público para cuando no haya subvenciones del Estado, para cuando haya crisis y epidemias como las que estamos teniendo ahora mismo, en vez de lamentarse, decir, bueno, tenemos por lo menos un público que nos es vamos a decir, fiel y que hay una lealtad por parte del público al arte que ejercemos y vamos a tener esa seguridad. Y eso no lo hemos hecho bien. Es muy raro, lo han hecho muy pocos bien esto. Los que lo hayan hecho, felicidades. Hay que decir todo. Claro. Vale, lo que quiero decir, porque me he desviado mucho del tema, es que en la época, en los años especiales, en los 80, 90, aparecían tres grandes figuras en París, que era en aquel momento la cuna del mimo. Yo llegué hacia los 90 y de alguna manera recibiendo un poco todo llegué después de la aluvión que había caído, ¿no? Vi un poco todo lo que había quedado de toda esa entrega que se había hecho, ¿no? Entonces estaba, por un lado, Jacques Lecoq con su Teatro del Movimiento, con toda esta investigación en el mundo de los estilos, de las máscaras, de todo el trabajo digamos, del cuerpo poético, desde donde él trabajaba. Luego, por otro lado, estaba Marcel Marceau con el juego de la pantomima y los mimodramas, en todo el universo de la ilusión. Y luego estaba Etienne Decroux con todo el trabajo del mimo corporal dramático y de las nuevas gramáticas, el mimo abstracto y una serie. Y era curioso porque había una especie de rivalidad en aquel momento. Porque había que encontrar un sitio históricamente, porque había que defender una visión, no sé si poética o profesional, o ambas, en aquel momento, y había que defenderlo con dientes y uñas. Entonces, esto, de algún modo, a todos aquellos que íbamos a estudiar con ellos, nos salpicaba de una manera particular. Había muy poca transversalidad. En este caso. Había poca gente que realmente se curioseaba o creaba una diagonal. Por ejemplo, Marceau supo, lógicamente, teniendo a su maestro de Decroux como una de las cunas o la referencia, supo en su escuela traer toda la disciplina de Decroux. Pero, por ejemplo, no había casi vínculo con Lecoq, ni Lecoq lo había con el mundo realmente del mimo, aun siendo un gran bebedor del mundo del mimo, en el sentido de que se nutrió muchísimo de eso. No hubo una gran dedicación sobre esta línea. Y eso hizo, de alguna manera, que en vez de ayudarnos a todas las nuevas generaciones a entender desde un lugar más plural, más ecléctico, más transversal, más enriquecedor, donde encontrar los puntos de conexión entre unos y otros, en vez de ayudarnos a esto, lo que nos hizo muchas veces fue separar escuelas. Hoy en día se nota, yo lo noto mucho en mi profesión, que hay como visiones particulares, sobre todo hasta el final ya en el siglo XXI ha empezado a cambiar un poco más la cosa, pero anteriormente notaba mucho esta sectariedad de escuelas, ¿no? Como que la mía tenía que ser la mejor, ¿no? A mí yo creo que eso fue una de las cosas que más me molestaba porque no veía humildad, cosa que sí que veía muchas veces en los maestros, y no había un profundo entendimiento sobre el mensaje que tiene el cuerpo para el ser humano dentro del arte. Y ahí me hizo reflexionar sobre la importancia de empezar a investigar de un modo más científico entre cada una de esas miradas, de esas corrientes, particularmente de estas tres. Por ejemplo, el trabajo pedagógico que yo desarrollo en la Nouveau Colombier, digo la Nouveau Colombier, no la Vieux Colombier, porque la Vieux Colombier era la escuela de Copeau, la Nouveau Colombier es el homenaje que quise hacer cuando abrí mi escuela a la antigua escuela de Copeau. Y el nuevo Palomar, digamos, el Nouveau Colombier, lo que hizo o intentó es partir de esas tres visiones diferentes y buscar los puntos de conexión entre ellas y aprender a crear un diálogo entre ellas y un léxico común donde realmente unas corrientes nutrieran a otras. Es decir,
cómo el estudio de la dinámica de Jacques Lecoq podía nutrir al trabajo de los dinamorritmos de Etienne Decroux y podía trabajar sobre todo el juego de la respiración en el movimiento de Marcel Marceau, cómo cada uno de estos elementos. Entonces, ahí es donde, digamos, aparece la parte científica del arte, pero que es para mí imprescindible si queremos seguir creciendo y evolucionando. Y sobre todo no pensando que hay algo mejor que algo, porque hay una especie de querer apropiarse de una gran verdad, y las grandes verdades, para aquellos de los que no se hayan enterado todavía, hay bien pocas. Es decir, creo que este oficio le hacemos y deberíamos de hacerlo con humildad y con dedicación, subir al escenario para intentar abrir el corazón a la gente y llevarles a un pensamiento diferente y a un lugar diferente. Y creo que no es un oficio muy diferente al que puede ser el de un panadero que hace bien el pan. Hoy en día es muy difícil ir a una panadería y encontrar un buen pan. La mayor parte del pan de hoy en día se fermenta en el estómago, no donde se tiene que fermentar. Y esto es un discurso que deberíamos de tener todos muy en cuenta. Es decir, el oficio, finalmente, la preservación de un oficio, el hacerle crecer, el hacerle ser profundo, es una responsabilidad de cada uno de los artistas. Por lo tanto, apropiarse de grandes verdades, querer poner fronteras, como hemos hecho con el mundo al que pertenecemos, no demuestra más que una gran ignorancia y muy poca sensibilidad. Con lo cual yo animo, no solo, y aquí soy lo más político que puedo ser, porque para mí la política partidista de los grandes gobiernos que dirigen hoy el mundo, que dirigen los de los países, me han demostrado, generalmente me han defraudado y me han demostrado bien poco. Pero hay una política que es humana, que es humanista, que es más casi filosófica y que tiene que ver con los principios de buscar el equilibrio del ser humano en este planeta en el que hemos venido a parar, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también, esto se refleja directamente dentro del mundo del arte. Yo hoy en día, a mi escuela, en mi entorno profesional, coincido con muy buenos profesionales, grandes artistas, gente con grandes cualidades. Yo, sobre todo, lo que más valoro es las personas, la capacidad que tiene una persona para ser persona. Y a partir de ahí, hay algo que el arte sabe poner en evidencia. Cuando las personas no están a la altura, puede ser que den con la tilde justa en su arte. Pero bueno, ahí solo podemos quedarnos con la huella. Así es. Gracias, José, por todo eso, que es precioso escucharte, de verdad. Mira, tenemos una pregunta de Juan Pablo en Facebook que dice, ¿cuál es el objetivo en sí? ¿Qué es lo que anhela entregar al público? ¿El mimo busca la atención o se deja dar a conocer? Quiero entender la psicología del mimo. Gracias. Bueno, yo creo que primero habría que entender qué tipo de mimo en ese momento. Yo es que a mí lo que me pasa es que yo cuando subo como artista a un escenario, primero no me dirijo igual siendo actor que siendo director. Y luego yo puedo hacer cosas muy diferentes. Puedo hacer algo que es una pantomima clásica o una pantomima cómica, y puedo hacer un número totalmente expresionista o casi abstracto o de una naturaleza poética, vamos a decir. Entonces, en cada uno de los estilos y piezas en los que tú juegas, claramente estás buscando cosas e intentando mover cosas diferentes. Hay algo que para mí es especial y que casi, digamos, participaría en todos estos estilos. Y es decir, ser capaz de hacer trascender la mirada del espectador, ser capaz de hacerle ver allí donde normalmente no está acostumbrado a ver, sentirse de alguna manera emocionado con aquello que está viviendo sin verlo, entre comillas sin verlo, ¿no? Porque te están viendo a ti como actor, pero están viendo sobre ti la carcasa de un personaje o están viendo como en un momento dado, si yo tengo que interpretar un asesino en escena, como por ejemplo
Me pasa en la pantomima del Comedor de Corazones, escrita por Alejandro Jodorowsky. De repente, en alguna ocasión, cuando lo he ido a interpretar, yo estoy sacando el corazón de la gente y en ese momento lo que busco es que intente el público entrar en esa realidad, viendo claramente que en mis manos no hay ningún corazón, que yo no estoy bebiendo de ningún corazón, que yo no he asesinado a ninguna mujer ni a ningún niño, pero que en la historia, que es una historia totalmente ficticia, porque todo el mundo ve que no están ahí, ¿no? Que solo están porque yo los estoy invocando a través de la interpretación y de la manipulación de todas estas cosas, y que el público se olvide por completo de que están viendo una ficción y entren de lleno en esta historia. Por un lado, eso es uno de mis objetivos, es decir, que se pierdan en la fantasía de contar una historia. ¿Okay? Por un lado, por otro lado, que sean capaces de vibrar contigo emocionalmente en una especie de catarsis que se genera cuando se genera el rito en escena. Cuando lo que está pasando en escena, de alguna manera, el público percibe esa emoción y no sabe por qué, pero está percibiendo esa emoción y hay algo compartido. Yo siento al público. Si tuviera un cuchillo, podría cortar el aire. Entonces, esto también es muy hermoso. Hermoso. Y es otra de las cosas que busco. Otra de las cosas que busco también como artista cuando trabajo es generar una reflexión, un pensamiento, ¿no? La mayor parte de los montajes que suelo dirigir o que suelo interpretar son montajes que hablan de conceptos a veces muy complejos, como puede ser que la escucha, un concepto como la escucha en la sociedad, o el desapego, ¿no? ¿Cuántas personas han vivido el desapego en la vida? Prácticamente todos hemos vivido el desapego. ¿Cuántas veces vamos a ver una historia que nos hable del desapego y que nos haga incluso entender mejor qué es desapegarse, qué es dejar ir y qué es lo que queda? ¿Y cómo yo puedo salir como espectador transformado después de vivir una experiencia que me ha emocionado de esa manera? Esa es otra de las cosas que busco, el ser capaz de llevar el pensamiento del público a un lugar diferente al habitual, por ejemplo, ¿no? Una cosa que también busco ya de un modo más egoísta, vamos a decir, es el disfrute en escena, el ser capaz de viajar y volar como lo haría un pájaro en el aire. Recuerdo mucho al maestro Lindsay Kane hablar de que él se sentía un ave marina, ¿no? en el escenario. Yo entiendo ahora lo que quiere decir. Cuando entras en el escenario y de pronto tu cuerpo eres tú, ya no hay una dicotomía, tu movimiento es tu forma de expresarte. Cuidado que esto puede parecer extraño lo que estoy diciendo, pero es muy curioso porque cuando empiezas a aprender un arte como el arte del mimo o el arte del gesto en general, cuando tú subes una máscara o subes a hacer pantomima o subes a hacer una pieza de mimo o subes a hacer el trabajo de clown, de repente cuando tú subes al escenario muchas veces estás al principio pensando ¿cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer? Aquí debo de hacer esto, esto es lo que he preparado, aquí tengo que conseguir, o de esta manera queda claro y aquí la gente ha llegado a emocionarse, mientras que hay un momento donde ya todo eso desaparece, tú entras, conoces muy bien la música, entre comillas, estoy hablando del argumento, de la historia que vienes a hacer, del ritual que vienes a jugar sobre el tablero, y de repente tu cuerpo fluye, como el propio aire, como el propio agua, fluye. Entonces tu cuerpo cada día puede hacer una cosa diferente porque sabe que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Y eso digo, es egoísta por mi parte porque es un gran disfrute, es un gran placer poder estar ahí. Pero al mismo tiempo también sientes, cuando empiezas a sentir que eso funciona delante de un público, que el público de repente entra y entiende, eso también es muy, 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 vamos a decir, o podría ser otra de las cosas que tengo bastante presente. Otra de las cosas que tengo muy presente es que aquellas personas que estudian conmigo amen este arte como lo amo yo. Porque me ha hecho muy feliz a lo largo de mi vida. Me ha hecho entender muchas cosas. Me ha hecho trascender en muchos sentidos.
Por lo tanto, cuando siembras, cuando trabajas en la enseñanza y siembras en una tierra, nunca sabes realmente la persona que viene a aprender contigo. Yo soy un sembrador que voy a entregar a cualquier tierra igual, pero lo hago con todo el amor del mundo y intentando poner todos los elementos para que crezca un bello jardín en esa tierra, ¿no? Pero eso ahí solo es una parte, la otra parte es la del alumno, ¿no? La de la tierra. ¿Cuánto es fértil ese alumno? ¿Cuánto es fértil esa tierra? ¿Cuánto va a hacer crecer? ¿Cómo, hacia dónde? ¿Es que realmente eso es lo que quiere hacer crecer? ¿O solo es un elemento necesario para entender otra cosa hacia dónde se dirige, ¿no? Como nos ha pasado muchas veces a todos, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que también tengo muy en cuenta a la hora de ejercer mi oficio, ¿no? Como artista del gesto en las diferentes variantes, ¿no? Y particularmente en el mimo. Yo no sé si he contestado a Pablo. Yo creo que sí, yo creo que has contestado, pero con creces la pregunta. Ya estamos por sobre el tiempo de esta entrevista, pero que tengo la última pregunta porque dijiste algo sobre Marceau, que partía con una pantomima más popular y luego tenía una pantomima de estilo, ¿no? Trabajaba con mimo de estilo. Hablamos antes del mimo de ilusión técnicamente y el mimo de estilo, ¿cómo es? ¿Podrías explicárnoslo? Bueno, el mismo estilo es complicado hablar de él, pero voy a intentarlo, ¿vale? El mismo estilo es cuando es un tipo de arte, para mí uno de los más complejos, porque requiere de mucha depuración estilística. Es como estar hablando en el mundo del canto de la ópera lírica o en el mundo de la danza clásica. El mismo estilo es ese arte en el que cuando uno trabaja, primero requiere de una gran impostación gestual, y esto vamos a decirlo de otra manera para que todo el mundo nos entienda bien. Se trata de una transposición del gesto, o sea, yo utilizo la transposición de la realidad que voy a invocar en escena, o si yo voy a ser un caballo, vamos a decir, la transposición que hago con mi cuerpo, metamórfica, vamos a decir, ¿no? Cómo yo ordeno mi cuerpo para hacer ver un caballo, para que ellos lo sientan, para que sientan el peso, su ritmo, la respiración, la mirada, la intensidad, la energía con la que está trabajando ese animal en mi cuerpo, ¿no? Pues es que es casi una posesión, de algún modo está gestionada desde un lugar donde la métrica de todo lo que hago es excelsa. Es decir, estamos hablando de que la estilización es muy precisa, muy cuidada, donde el movimiento de un gesto en el espacio está ya trasladando una emoción con una eficacia. Estoy hablando desde un lugar técnico, ¿vale? Desde un lugar creativo o dramatúrgico, serían esas piezas que hablan no desde una pantomima de un personaje que vive una historia como el Petit Café o Pip en el circo o Pip en la calle, artista de calle. No, se trata de piezas donde cuando antes hablaba de la creación del mundo, ¿no? Cómo un cuerpo es capaz de hablar de cómo empieza el mundo, cómo empieza el Edén, los planetas, el Big Bang, cómo es todo eso retratado a través de un cuerpo, por ejemplo. O tenía otra de las piezas que hacía muy a menudo Marcel Marceau, era Bip se subían. Bip se subían, lo había llamado así curiosamente, pero Bip no aparecía por ningún lado, su personaje no aparecía por ningún lado. En cambio sí que aparecía Marceau en su esencia, y era un retrato magnífico de la guerra y de lo que él vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, particularmente, como todos creo que sabéis, hace poco ha habido una película que habla de ello. Marceau fue un héroe de guerra que salvó a 12 niños en la resistencia francesa del sometimiento nazi. Y bueno, de algún modo, él cuando hablaba de la guerra, hablaba del hambre, hablaba de la muerte, en sus clases, en su trabajo de creación, él entendía, decía, no entendéis lo que es el hambre. Nos decían nosotros, claro, nosotros no ¿cómo lo íbamos a entender? Nosotros no hemos pasado hambre, los de mi generación, ¿no? En el Occidente, sobre todo me refiero. Y ahí es donde
entendías, cuando él trabaja, por ejemplo, cuando él habla de la guerra, es casi una abstracción, es un collage de gestos donde tú ves a 1000 personas morir. Ves tan pronto ves al hombre que está con la escopeta en una imagen fragmentada, pero todo eso se deshace en el aire y ves de repente cómo hay una mariposa en el aire y de repente cómo él se transforma en una mariposa y cómo esa mariposa se coloca en la punta del fusil y de repente cómo el soldado deja de apuntar para ver la punta del fusil y de repente cómo es alcanzado en ese momento y se ve esa imagen repetida varias veces. Es decir, utiliza unos códigos que pueden ser más aristotélicos o menos aristotélicos, dependiendo, porque también es muy amplio el propio mimo de estilo, donde realmente todo el juego de estilización del cuerpo juega un gran rol. Estamos hablando de un mimo lírico, generalmente, con una gran carga poética del cuerpo, yo creo que es de las primeras veces donde el teatro, y hablo de teatro ahora mismo, empieza a descomponerse desde un lugar como puede hacer Grotowski, por ejemplo, en algunas de sus piezas, o donde de repente decomponemos la realidad para recomponerla de otra manera, como podría pasar cuando Pablo Picasso coge el Guernica para hablar de la guerra, pinta un toro, un caballo, una mujer sacando fuego por la boca, una mano que sale con un candil. Es una fragmentación de un montón de información, a veces más reconocible, otras veces menos reconocible, pero que de alguna manera no cabe duda que no puedes no dejar de reconocer una obra de arte en lo que está pasando. Y la mayor parte de las veces tocante, ¿no? Porque te hace vibrar. Como, no sabes muy bien por qué, pero te hace vibrar. Esto es cuando incluso, cuando realmente ves estas piezas de mimo de estilo en algunas personas. A mí me ha pasado también con Lindsay Kemp, o me ha pasado con Marcel Marceau, de repente al final de su vida, ¿no? Cuando ya son muy mayores, y ellos no hacen grandes cosas, pero el gesto que están haciendo en escena es capaz de mover el espacio, es capaz de sentir cómo el espacio te impacta de tal manera a ti como espectador que no sabes por qué, se te hace un nudo en la garganta y te pones a llorar. O no sabes por qué, pero hay algo que te llena como un globo, ¿no? Entonces, hay algo en estas técnicas que tiene que ver, es muy comparable al no, al kabuki, a todas las formas de teatro oriental, milenarias también, y en las que el rito y el arte escénica están muy, muy vinculados, ¿no? No sé, es complicado hablar del mismo estilo. A mí siempre me ha resultado complejo porque sí puedes hablar de Massot, puedes hablar de algunos maestros, pero realmente tampoco hay tantos artistas que puedan jugar en una liga tan alta, vamos a decir. O sea, a mí mismo, yo no puedo ser purista en el mismo estilo porque tiendo a ir hacia el expresionismo cada vez que hago mismo estilo, ¿no? Por mi naturaleza, en mi caso, ¿no? Como artista. Con lo cual pero es un lenguaje, bueno, yo creo que es muy difícil de llevar a cabo, que los grandes maestros yo les he visto trabajar y es una maravilla, y que es muy poco conocido, seguramente, es muy poco conocido. Muchos de los maestros que estudiaron con Massot, y que hoy en día funciona en París, en Francia, muchos de ellos fueron maestros míos, conocen bien todo el lenguaje, el léxico y el vocabulario del mismo estilo y yo creo que han seguido y han intentado desarrollarlo. Yo por mi parte es lo que he intentado. Entre ellos hablar pues, de Elena Serra o de Claudia Essiato o ¿qué os podría decir? Muchos, Sara y este hombre, Biric, y hay cada vez, Flor, hay bastantes personas que han dedicado tiempo a todo esto, ¿no? Qué preciosa historia, francamente me parece, pero un recorrido por el mundo del mimo que es alucinante, qué ganas
seguir, o sea, hay personas que preguntan en Facebook, ¿dónde pueden seguir tu trabajo? ¿Nos puedes dar alguna indicación? ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo te Pues encontramos? mira, por Facebook en general yo suelo colgar casi todas las actuaciones, estrenos de espectáculos, colaboraciones, investigaciones. Pongo muchos textos de reflexión sobre nuestro oficio, que siempre son interesantes, algunas veces algunos vídeos, trabajos que desarrollo con la escuela, trabajos que desarrollo con la compañía. Es verdad que yo ya no tengo, o sea, suelo ponerlo siempre público porque ya no tengo más sitio en mi canal de Facebook y en Instagram igual, ¿no? Pero sí que, bueno, yo animo a la gente a través de esos canales, es una manera de seguirme. En breve voy a abrir mi página web, vamos a decir, personal, porque tengo la de la escuela desde hace años, donde se juega mucha de la actividad de investigación y pedagogía, pero la página web mía es un espacio también que le vincularé al canal YouTube que también tengo y que está en activo, donde pueden ver muchos documentales, material, reflexiones, también espectáculos, se pueden ver bastantes cosas. Y espero que cuando cambien los vientos y esta pandemia, que también es invisible como el mismo de ilusión y que también juega una liga alta como el mismo de estilo, y ¿qué decir del mismo corporal? Pues que esta pandemia también está siendo corporal por todos los lados. Cuando sepamos enfrentarnos a este ser invisible que nos tiene a todos agarrados ahora en un puño y que no sabemos si su origen es político, social o sanitario, cuando todo esto pase, como dicen los poetas latinoamericanos, cuando la lluvia deje de caer del cielo, pues saldrá el sol. Y ahí y ojalá haya oportunidad de poder visitar luego los diferentes países de Latinoamérica tan maravillosos, que han parido a tantos grandes amigos que conozco. Recientemente estuve en México y fue un maravilloso descubrimiento de su cultura. Y espero, tenía pensado este año de pandemia haber viajado, pero tuve que suspenderlo todo en verano y bueno, ya sabéis que os voy a contar, que no sepáis, que me imagino que estaréis todos también igual por allí. ¿Cómo estáis en Chile ahora mismo respecto al tema? Estamos en Chile, depende de la región en la que vivas, con más o con una cuarentena más restrictiva o menos restrictiva. En la ciudad de Arica, donde está el centro MB2, podemos salir a la calle aún, estamos como pasando a una libertad más anterior, por decirlo de algún modo. Sin embargo, siempre están las restricciones de los toques de queda, etcétera. Pero por supuesto, cuando todo esto cambie y pase, te esperamos en Centro MB2. Sería maravilloso poder contar contigo. Aquí, nada, Ya, ojalá que nos podamos encontrar. seguro que habrá ocasión y que podremos hacer algo para coincidir y poder conoceros personalmente. De todos modos, ha sido un placer el poder estar con vosotros, charlaos de mi oficio y mi trabajo y conoceros de algún modo y bueno, sembrar un poco más de este arte al que sirvo. Muchas gracias, José. Que tengas una bonita tarde, noche ya, porque ya en España es más de noche. Nada, un abrazo grande, que vuele a través del océano y a todas y todos quienes nos están viendo, les agradezco por haber estado con nosotros. Mañana tenemos el último programa de prácticas corporales a las 12 de Chile. Vamos a estar con él en Loren de City Company hablando sobre el método Suzuki para la actuación. Así que gracias, nos vemos mañana. Gracias, José. Que sea un bonito día. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Adiós. Gracias.